Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sea como sea, estamos contentos, créanme que sí. Porque les confieso que preparar esta enseñanza de las 7 fiestas ha sido una bendición, como ustedes no se imaginan, para mí mismo. Porque mientras más, ¿verdad?, pues la preparo, la estudio, más he aprendido. Y las cosas que hay en estas 7 fiestas es como tú ver el plan de Dios, todo lo que el Señor preparó desde antes de la creación hasta llegar a Cristo y hasta llegar a la eternidad. Es una joya. Entonces, mis hermanos, en la reunión pasada nosotros vimos del bosquejo general, vimos la introducción breve al libro de Levítico. ¿Se acuerdan, verdad? Yo dejé un material para que ustedes lo puedan chequear. Hoy no voy a abundar mucho para no tomar más tiempo en eso. Vimos, ¿verdad?, el significado de las fiestas, los tipos de ofrendas, el significado del número 7. Vimos el día hebreo, cómo se divide, el calendario hebreo, cómo se medía el tiempo. Todo eso lo vimos. Vamos a continuar en el día de hoy con el sábado o el Shabbat en hebreo. Es el día de reposo semanal. Específicamente, mis hermanos, el día de reposo, yo digo que quizás va a ser el tema que más largo nos va a tomar, porque entender el día de reposo va obviamente desde la creación hasta la eternidad, y lo vamos a ver ahora. Porque el día de reposo el Señor lo hizo con un propósito que muchos lo han malinterpretado, incluyendo los mismos judíos, porque lo han hecho un yugo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Entonces, yo decía también que actualmente hay judíos que lo celebran. Hay judíos que llevan el día de reposo y de hecho han creado una serie de normas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Yo quiero que veamos, si ustedes ven eso así, todo bonito, fue mi hija que me lo hizo. Ella fue la que me hizo la presentación. Miren, el Shabbat o día de reposo, sábado, es observado el 7º día de cada semana, diferente a las 7 fiestas solemnes que eran observadas una vez al año. Y en estas fiestas habían días de reposos especiales que no tenían relación con el reposo semanal de los sábados. Eso es muy importante. Porque una de las cosas que hace que muchas personas digan de forma inmediata que Cristo murió el viernes, porque se habla de que a continuación había un día de reposo. Entonces la mayoría de gente o de personas, ¿verdad?, entienden que solamente el sábado es el día de reposo, y no es así. El día de reposo semanal en este caso era el 7º día, pero dentro de las 7 fiestas que vamos a ver más adelante, había muchos días de reposo que eran celebrados anualmente. Eran días de reposos especiales. Entonces, es importante que tengamos eso claro. Miren, yo recuerdo una vez que tuve la oportunidad de ir a Israel en el 2017, viendo cómo ellos llevaban el día de reposo. Yo fui a Tel Aviv específicamente. Ellos son tan estrictos en el día de reposo que quieren cerrar antes y sacan a la gente empujones prácticamente de las tiendas, porque el día de reposo debe comenzar para ellos en un estado que ellos no hacen nada. Inclusive dijo el pastor Sujel Michelén que él fue a Israel y un judío que él visitó le dijo: mire, no apague el bombillo del baño, porque si lo apaga no podemos prenderlo. Oigan en qué se ha convertido o se convirtió el día de reposo, en un yugo prácticamente. O sea, tú no puedes prender un bombillo. ¿Y qué día de reposo es ese? ¿Verdad que sí? Entonces, los tiempos de Jesús también vimos que el día de reposo era una especie de yugo, y hoy sigue llevándose de esa misma forma, y eso no es así. Ahora, yo quiero que veamos el día de reposo de la siguiente forma. Yo
hice un bosquejo para que lo veamos. Miren, vamos a ver cuándo fue instituido el día de reposo y con qué propósito, porque eso es lo fundamental. Vamos a ver en qué afectó el pecado al día de reposo, la diferencia del día de reposo de las demás ordenanzas o mandamientos. Vamos también a ver también el día de reposo como una señal. Vamos a ver también el día de reposo y el Señor del día de reposo. Vamos a ver también una respuesta que creo que una pregunta que me hizo el hermano José. ¿Debemos obedecer el día de reposo o toda la fiesta? Vamos a ver esto en la Biblia. Vamos a ver por último el significado profético del día de reposo. Eso va a ser muy, 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 muy interesante. Vamos entonces con el primer punto, que es la institución del día de reposo. Vamos aquí a leer lo que dice Génesis 2 del 2 al 3. Dice, y acabó, y lean conmigo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho. Hermanos, no sé si ustedes se acuerdan que en la reunión pasada yo le hacía énfasis en la importancia que es, cuando uno va a estudiar, ver otras versiones, porque muchas veces el idioma original en una traducción, el que lo traduce, en este caso la Valera de 60, que es la que nosotros usamos, tiene un sentido o trata de expresar algo, pero puede confundir si no vemos otras traducciones. Ustedes me van a entender ahora por qué se lo digo. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuándo dije este versículo que Dios terminó la creación? Después me responder. El sexto día, al 6 días. No. ¿Cuándo dice ahí que terminó? Ok. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que había hecho. Día séptimo. ¿Verdad que dice ahí que acabó en el día séptimo? Eso es lo que se interpreta ahí. Pero sin embargo, yo sé que el hermano Domingo, aquí todos sabemos que el Señor acabó todo en el día sexto. No fue en el séptimo. Ahora, ¿qué quiere indicar esta versión? No es que está mala. Está diciendo ahí que al iniciar el día séptimo, ya Dios terminó de hacer la creación. Entonces miren lo que dice ahora esta versión, el mismo versículo, ¿cómo lo interpreta? Nueva Versión de las Américas. Dice, en el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Entonces, ¿cuándo fue instituido el día de reposo? En el día séptimo. Ahora bien, yo quiero que veamos algo muy, muy, muy importante, porque es bueno aclarar que nosotros, el ser humano, Adán, que quiere decir ser humano, involucra a la mujer y al hombre. El Señor lo creó de una forma especial, y lo vamos a ver ahora en unos ejemplos que tengo por aquí. Dice, en el plan creativo perfecto y santo de Dios era tener todo listo para su mayor creación, que somos nosotros, el ser humano. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Ahí hay 4 textos bíblicos: Génesis 1:26, 1:27, 5:3 y 9:6. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que la palabra imagen, yo la resalté a propósito, pero cuando la palabra imagen se menciona en estos 4 versículos de forma exclusiva, se refiere a la imagen entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre, y lo que sigue el hombre multiplicándose como imagen de Dios. Eso es muy importante. Usted verá ahora por qué también. Lo voy a ampliar. La palabra hebrea, imagen, que yo resalté en esos versículos que usted acaba de ver ahí,
es en hebreo selén, y solo se usa, hermano, en esos versículos de forma exclusiva. Se refiere a una imagen, apariencia o una sombra que expresa o representa a Dios, y solo el ser humano tiene ese privilegio. Si usted agarra su Biblia, la manera decente, usted va a encontrar la palabra imagen en muchísimas partes. Ahora, en hebreo, esa palabra imagen, de la cual se traduce imagen ahí, que es selén, solo aparece nada más en esos 4 versículos. Eso indica la exclusividad con la que Dios a nosotros nos hizo. Eso es muy, pero muy, muy importante saberlo. Ahora, para que usted vea un ejemplo de que usted va a ver la palabra imagen en otros textos, pero significa algo diferente. Por ejemplo, vea Éxodo 24. Dice, no te harás imagen, se lee igual, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué pasa con la palabra imagen aquí? La palabra imagen aquí se traduce de una palabra que es temuná en hebreo, que se refiere a algo hecho en una porción, algo que lo hace la mano de un hombre intentando crear una especie de ídolo. Por eso que la palabra imagen, repito, se ve igual, pero su significado en hebreo, lo que quiere decir en hebreo, es muy diferente, pero muy diferente. Entonces, pero aquí viene lo más sorprendente que yo quiero que veamos. Miren, Colosenses 1:15, sabemos que se refiere a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, usted va a ver qué joya es cuando uno tiene la oportunidad, obviamente, de poder profundizar las escrituras y querer que el Señor nos muestre algo más. Aquí ya estamos en el idioma griego. Esto es el Nuevo Testamento. Miren, en el caso de la imagen del Dios invisible de Colosenses 1:15, la palabra hebrea para imagen es eikon, que es una palabra común en el Nuevo Testamento y se usa en otros textos con significado de un símil o una figura. O sea, es el cuerpo o la forma igual de otra. En este caso es la forma visible para el ojo humano de lo invisible que es Dios. Es como decir, esto lo agregué yo, esa es la naturaleza de Dios vista como un hombre. Por eso la palabra empleada se usa en otros textos. Y ustedes verán qué es lo que yo quiero decir ahora con eso. Vamos a ver ahora Hebreos 1:3. Para el caso de la palabra imagen en Hebreo 1:3, la imagen misma de su sustancia, oiga esto, la palabra hebrea, perdón, yo puse hebrea, ahí es griega, es carácter. ¿A qué le suena carácter a ustedes? Carácter. De ahí viene la palabra carácter. El significado de esta palabra es una señal, una marca que se imprime, pinta o se esculpe. Y la palabra de la cual se traduce como sustancia es la palabra upostasis, que significa esencia, lo que constituye la naturaleza de las cosas. En otras palabras, la exégesis de esto es que Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios, la expresión del carácter de Dios, es la fiel representación de Dios. Así lo traducen esas versiones que están ahí. Hermanos, en otras palabras, la exégesis de eso es como si Dios dijera, me voy a imprimir para que mi creación me vea. Usted ve cuando usted ve algo en la computadora, ¿verdad? Y usted lo ve en la computadora, pero usted lo imprime en físico para usted verlo y tocarlo. Eso hizo Dios con él mismo. Y eso es lo que quiere decir esa palabra. De forma exclusiva, esas dos palabras nada más las usa Cristo. Usted no lo va a encontrar en ningún otro texto. Dos imágenes, dos naturalezas únicas para Cristo. Una que revela su figura física visible al ojo del hombre y del cual revela de quién tenemos esta figura física. Y la otra es su esencia divina. Cristo es Dios y es hombre. Y nosotros fuimos hechos a imagen de la imagen de Cristo y semejantes en cuanto a la santidad
perfección y la capacidad de pensar, somos seres morales y de reinar. Entonces para eso, y mire qué interesante esto aquí, para eso fue que Dios, el Verbo y el Espíritu que caminaba sobre la faz de las aguas, o sea, el Espíritu Santo. ¿Quién es ese? La Trinidad. La Trinidad creó el mundo para darle a su más preciada creación todo lo creado. Ahora bien, mis hermanos, después que el Señor crea, el Señor le da una orden al hombre. Vamos a decir que esa fue el primer mandato que Dios le dio al hombre. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Mira, Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Y dice, les di a ustedes, de verdad, lo voy a parafrasear, les di las semillas para que esto les sirva de alimento. Y dice el versículo 31, y Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y aquí viene entonces, y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Todo culminó hoy mismo. Ya el Señor ahí terminó, Dios cesó. Pero falta algo. Si Dios cesó, terminó, que quiere decir Shabbat, ¿cuándo el hombre tendría un tiempo de reposo? ¿Cuándo el hombre se iba a detener después de la orden que Dios le dio? Porque ve que Dios le dijo al hombre: hasta cultiva, trabaja. Ahora, ¿era la misma forma como trabajamos nosotros hoy? No. Porque el hombre era perfecto. El hombre no se cansaba, porque si se cansa, se fatigaba su cuerpo. Entonces, ¿era perfección eso? No. El hombre no se cansaba, no se fatigaba, pero tiene la orden de ser fecundo, de multiplicarse, de someter la tierra. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, el hombre trabajaba. El hombre debía ser el protector y cuidador de todo lo creado. Para completar la plenitud, recuerden que hablamos del número 7, para completar la plenitud, la perfección de su creación, Dios termina creando entonces el día séptimo. Ese es el día especial y tiene un significado sumamente profundo. Leamos ahora nuevamente Génesis 2 del 2 al 3. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y dice, y reposó en el día séptimo, o sea, se detuvo de toda la obra que había hecho. Y aquí el Señor declara o decreta dos cosas. Él sí puede hacerlo, decretar y declarar. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado. Entonces, a mí me llama la atención, porque el Señor bendijo y santificó, ¿verdad?, el día séptimo. Y usted no se preguntaría, ¿y los demás días no eran benditos? Diga, hermano Henry. Sí, no, con relación al punto de arriba, sobre la perfección del hombre. Vuelve a explicarme eso, por favor. Claro que sí, mi hermano. Cuando el Señor, después que el hombre peca, ¿cuáles fueron los castigos que Dios designó o declaró hacia el hombre? Él le dijo, con el sudor de tu frente. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a tener una aflicción, tú te vas a cansar, tú vas a sudar. Yo no sé si él sudaba antes o no, pero aflicción no tenía. En el momento que el hombre perfecto tenga algo que aflija su cuerpo, como el cansancio, ¿sería perfecto? Otra cosa, ¿qué le dice a la mujer? Con dolores tú vas a parir. ¿Qué me puede hacer pensar eso a mí? La mujer paría, pero no con dolores.
Yo me iba a ir como a los muñequitos. Yo me iba a ir a Superman. Yo, ¿por qué irme a Superman? Que Superman agarraba y levantaba cualquier cosita así como nada. Yo dije, no, déjame irme a lo bíblico. Ahí tenemos un caso bíblico, Sansón. Sansón podía ser, ahí había, porque era nazareo y tenía un poder extraordinario, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, ya siendo un hombre pecador, podemos ver en Salomón la sabiduría que Dios dio a Salomón. Pero fíjese usted en Adán, cómo llama cada uno de los animales por su nombre, cada uno por su nombre, y el nombre que le puso ese es hasta hoy. Imagínense tal sabiduría. Es más, dicen que el hombre no ha podido explotar la sabiduría al porcentaje como fue creado, como era Adán, un ser perfecto, puro, una sabiduría increíble. Entonces podemos ver que ahí estaba también lo que era eso. No había cansancio, porque era un cuerpo en perfección, Hermano, es el hermano entonces ahí. Perfecto. repítame la parte donde el Señor le decreta a Eva la parte donde ella pecó. Oh, mi hermano, vamos a ver Génesis capítulo, espérese que esto aquí ahora, a ver, Génesis 4, no, el capítulo 3, la desobediencia del hombre. Busque Génesis 3 y vamos a ver del 6 en adelante. Nos vamos a ver ya el castigo directo. Vamos a ir al versículo 13. Dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ok, ¿qué es lo que has hecho? No, todavía vamos a seguir más adelante. Quiero irme al castigo. Mire el versículo 16, mi hermano. Dice Génesis 3:16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Sí, pero que ahí se está refiriendo al futuro. Al futuro. ¿Ya pecó? Pero no había tenido todavía preñez. ¿Cómo te sabes que tiene preñez? No, porque en el momento que ella peca, ella no había tenido todavía. No, mi hermano, no es así. No. Miren, eso es un tema que yo debería ampliarlo. Pero, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Yo entiendo el punto. Dice que Caín, cuando peca, se va a un lugar y buscó una esposa. ¿De quién era hija esa esposa? De Adán y Eva. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos mucho antes de eso. Mucho antes de Sí, Caín sí, y mi Abel. hermano. Porque Caín, entonces, ¿con quién se casó Caín? Con una mujer se casó. ¿Y de quién era hijo esa mujer? Era hermana de Caín. Lo que pasa, miren, en las escrituras, le hago una cosa, mis hermanos. Las escrituras muchas veces, por ejemplo, el capítulo 2, que habla de los orígenes del cielo, los cielos y la tierra, es un resumen de lo que está en el capítulo 1, un zoom. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Por ejemplo, en el capítulo 1 ya Dios dijo: fructifíquense, multiplíquense a los hombres. Ahora, en ese multiplicar, Dios agarró al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Y la Biblia, para que usted y yo supiéramos qué pasó, amplía ese espacio de tiempo para que entendamos cómo el hombre cayó. Pero no es que nada más habían Caín y Abel, había muchas personas. Porque entonces, ¿de dónde sale la esposa de Caín? No era hija de otra gente, era de Adán y Eva. Dígame, hermano. El mismo versículo 16, que dice que multiplicará. O sea,
aquí les ha dicho que ella daba luz antes, no con ese dolor tan fuerte para dar a luz. Al pecar, dice, te voy a multiplicar los dolores de tu preñez. Y miren, como hemos visto, es bueno siempre ver la palabra multiplicar en el idioma original, porque a veces multiplicar en esta Biblia hay que ver qué hay detrás de esa palabra. ¿Por qué, mi hermano? A mí me cuesta creer particularmente que el hombre sintiera un dolor siendo perfecto, una aflicción. Realmente me cuesta. Entonces, hermano, le respondí la pregunta antes de continuar. Sí, pero había mucha gente, no se preocupe. No, yo lo que le iba era a abundar sobre la pregunta del hermano José. Sí. Que posiblemente el hermano José ahora mismo tenga la cabeza un poquito grande, porque es una información que él no conocía. Sí, se entiende, porque el hermano José, ¿cómo le digo? Vamos a decir un nuevo creyente, aunque ya tiene tiempo, pero realmente hay cosas, temas. Yo que tengo ya varios años tirándome al mar profundo de la Biblia, aún hay temas que yo ni sé cómo interpretarlo. Entonces, si el Señor no nos da la iluminación, muchas veces nos perdemos. Ahora, como decía el hermano Domingo ahorita, si de 100 versículos tenemos 99 claros, no nos ahoguemos por el número 100. Dejemos que el 100 nos enseñe el Señor allá arriba. Ese versículo 100 podemos verlo, podemos ver cómo se interpreta, pero no nos volvamos locos. Creamos lo que está claro en la Biblia. Eso es suficiente. Entonces, mis hermanos, déjenme ver dónde me quedé. Yo sé que me salió un poquito del tema. Bien, vamos a seguir. Dije que ahorita que los demás días no eran benditos, porque si el Señor dijo, voy a bendecir el día séptimo y a santificarlo, y los demás días no eran benditos. Dígame, hermano. Cada vez que él terminaba un día, dice, y vio Dios que era bueno. Sí, significó bendito, bueno. Y buena respuesta, pero vamos a ver algo más, porque yo lo que quiero resaltar y que veamos es cómo el Señor tenía un plan con el día de reposo. La palabra de la cual se traduce como bendijo, oigan esta parte, se refiere a un día de arrodillarse, un día para adorar. También hace referencia a un día de dicha, de saludar, un día de abundancia. Eso es muy, muy, muy importante saberlo, mi hermano, porque déjenme buscar el punto que quiero aquí, que quiero que entendamos. Dice la parte que sigue, son dos palabras, ¿se acuerdan? Bendijo y santificó. La palabra santificó significa directamente apartado, consagrado, dedicado, señalado, limpio. En otras palabras, la exégesis es que Dios apartó, señaló, consagró, dedicó ese día para que el ser humano adore, salude a lo que se iba multiplicando, tenga armonía, abundancia, coinonía con todo lo creado, con todos los seres humanos que se iban multiplicando. Es un día creado para el hombre. ¿Qué dijo Cristo en Marcos 2:27? El día de reposo se hizo para el hombre, ¿verdad? No el hombre para el día de reposo. O sea, el día de reposo no significaba, ay, estoy cansado, déjame descansar y sentarme. No era básicamente eso que yo quería con el día de reposo. Era un día para ti, para que tú te deleites, para que tú compartas, pero también para que me adores. O sea, no es que se va a caer a alguien que tú no lo vas a ayudar, que esa fue una de las discusiones entre Cristo y los fariseos. Hipócritas, tú no vas a desamarrar a tu buey y le vas a dar agua en el día de reposo. No es eso el significado del día de reposo. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Interesante esa parte. Que Domingo
Cuando usted le preguntó, no, bueno es santificado. No, la palabra es bueno, es bueno. Es bueno. Si nosotros aplicamos eso en educación, hay bueno, muy bueno, excelente, que tienen Sí, claro. varias calificaciones. Tiene escala, tiene Hay una medida. santificación. Por eso fue que el Señor dice, cuando el hombre pecó, ese día séptimo que lo santificó, es algo especial. Es algo especial, correcto. Algo especial que él hizo en ese día séptimo. Y por eso fue que el Señor dijo, cuando Adán y Eva pecaron, que le dolió en su corazón Exacto. haber creado Al ser hombre. humano, sí. Así Porque es. el objetivo no era que pecaran. Exacto. Yo te santifiqué y tenía que mantenerte Santo. puro. Y de hecho, vamos a ver más adelante, que el objetivo del día de reposo se convierte en un objeto de santificación del hombre. Vamos a verlo ahora más adelante. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Vimos la institución y el propósito del día de reposo en el contexto de la perfección y la eternidad antes del pecado. Porque tenía un propósito antes de, pero después de cambia. ¿En qué cambia? Vamos a verlo ahora. ¿En qué afectó el pecado al día de reposo? Bueno, ¿qué pasó con el ser humano cuando desobedeció por primera vez a su creador? Primero murió espiritualmente, se desconectó de Dios, su condición perfecta, eterna y santa le fue quitada y al instante fue condenado y esclavizado. Tan pronto el hombre pecó, entró en él la consecuencia del pecado: vergüenza, miedo, dolor, fatiga, cansancio y un límite a su vida que antes era eterna. Su cuerpo ahora volvería al polvo y su alma a la condena eterna. ¿Saben qué? Yo me pongo a pensar, mis hermanos, cómo andaba Adán y Eva sin conocer la vergüenza. Andaban desnudos porque no había lascivia. O sea, el amor que había entre Adán y Eva era un amor puro, no había maldad, no había un deseo maligno. Y lo impactante, cuando ellos desobedecen, se tapan de una vez, porque la vergüenza lo inunda. Me imagino el peso, el cansancio, la fatiga, el dolor que se le metió al hombre, se le introdujo al hombre en ese mismo instante. Ese peso que tenemos todos nosotros, que hoy está ligero por Cristo, porque si no estuviéramos muertos, estuviéramos desesperados. ¿Cómo hubiéramos nosotros, por ejemplo, asimilado esta noticia que está ahora rondando de esa tragedia? Sin Cristo no hay una esperanza alguna para nada. Vamos a ver cómo concluye el día de reposo en Cristo. Eso es increíble. Entonces, tan pronto el hombre pecó, nació la muerte. Veamos lo que dice ahora Santiago 1, 14 y 15. Lo leo en la traducción viviente. Dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz ¿qué? La muerte. ¿Qué nos enseña eso? Tan pronto el hombre peca, nace la muerte. Trae como consecuencia por default la muerte. Ahora bien, Dios tenía un plan para restaurar su creación y todo inicia con el protoevangelio. No sé si usted había oído eso, que Génesis 3:15 se conoce como el protoevangelio, el prototipo del evangelio. Ahí nació el evangelio. ¿Por qué? Míralo ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí hay una buena noticia. Ahí hay un evangelio. ¿Quién es la simiente? Cristo. Óyeme, un día va a venir la simiente y te va a dar un golpe fatal en la cabeza. Ese es el protoevangelio.
Entonces, esta simiente es Cristo. A partir de ahí Dios empieza a revelarla en forma de sombra, usando símbolos, sacrificios, tabernáculos, sacerdotes, fiestas, y todo era sombra, lo dice las Escrituras, de lo que Dios tenía planeado, y como parte de su plan estaba lo que significaba realmente el día de reposo. ¿Qué significaba? Un día de adoración, de bendición y de santidad. Ahora bien, cuando el hombre peca, no se vuelve a mencionar el día de reposo hasta 2000 y pico de años después. Miren cuándo se vuelve a mencionar. Se vuelve a mencionar en Éxodo 16, más de 2000 años y pico después. ¿Qué pasó? Pasó el diluvio, el pacto con Abraham, ya el Señor sacó a Israel de Egipto, ya pasaron el Mar Rojo. ¿Dónde están aquí en Éxodo 16? Dice ahí que ya ellos van, ¿verdad? El pueblo de Israel van en el camino hacia el monte Sinaí, van por el desierto. Dios le da agua en Mara, ¿verdad? Las aguas amargas de Mara. Le da también el maná, le da también codornices para que comieran carne. Y cada vez que Dios enviaba maná, ellos debían recoger solo lo que se comerían ese día. Estoy hablando de gente, ¿verdad?, que ya somos viejos en esto, ¿verdad? Bueno, quizás el hermano José tengo que explicarle un poquito. Cuando el Señor mandaba el maná, que el Señor le dice a ellos, recojan lo que se van a comer en ese día, no pueden guardarlo para otro día. ¿Por qué? Porque se pudre, se daña. Ahora bien, en esos 16, 22 y 23 dice lo siguiente: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres, que significan 4 litros para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: miren, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que han de cocer, háganlo hoy, cocínenlo hoy. Y lo que han de cocinar, cocínenlo hoy. Todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. El único día que no se podría la comida era el día sábado. Ahí sí podía yo guardarlo. Dios quiere que su pueblo de Israel no olvide el propósito del día de reposo. Y miren cómo, a pesar del pecado, el Señor continúa con el plan del día de reposo. Él tiene un plan con el día de reposo. Miren lo que dice. Esto es una especie como de resumen que yo hago aquí. El versículo 23 del Éxodo 16. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Un reposo consagrado ¿a quién? A Jehová. O sea, apartado para Jehová. Dios les dice, ese día es dedicado, santificado para Dios. Dios sabe la condición del hombre, que ahora es esclavo de la desobediencia. Y a través de Moisés, Dios quiere que el pueblo no olvide el reposo dedicado es dedicado a Él, a Dios, a Jehová. Y para deleite del hombre. Era una bendición para el hombre, no para que fuera un esclavo. El Señor me recalcó eso una y otra vez. Pero ellos se alejaron de Dios y convirtieron el día de reposo en vez de bendición, un día de esclavitud. Comenzaron a imponerse normas al día de reposo, que tú no puedes ni siquiera prender un bombillo. Increíble. Así lo ven en el día de hoy. Ahora bien, ¿cuál era el plan de Dios con Israel? Y que terminaría cuando Cristo en Cristo se cumpliera todo lo que significarían las fiestas y el mismo día de reposo. ¿Cuál era el plan de Dios? Éxodo 19, 4 al 6. Ustedes, dice Dios, han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ¿serán qué? Mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de ¿qué? Sacerdote y una nación santa. Ese era el plan de Dios para Israel. ¿Cómo el Señor iba a lograr eso con Israel? ¿Cómo? ¿Qué el Señor iba a hacer? Interesante.
Y miren, hermano, todo eso que el Señor le prometió a Israel, lo cumplió en Cristo y con nosotros. Si usted lee 1 de Pedro 2:9, dice que ya somos sacerdotes, nación santa, apartados para Él. Pero ok, ¿qué pasó con Israel? ¿Entendieron que la ley y los mandamientos solo expresaban el carácter santo de Dios y que ese carácter era que ellos debían imitar? Eso está en Romanos 7, lo puede ver ahí en detalle. No se trataba de circuncisión de la carne exterior, se trataba de la circuncisión del corazón. El pacto de la circuncisión era una señal. La ley no era simplemente no llegar al acto de adulterio, era que con solo mirar ya el hombre era adúltero. Esa era la finalidad de toda la ley, de los 10 mandamientos y del mismo día de reposo. Tenía un significado más allá. Dios quería que ellos entendieran el carácter santo de la ley y reconocieran en su corazón su pecado, no que solo sacrificaran animales y siguieran siendo igual de pecadores. Pero ellos nunca vieron, a pesar de las profecías, que un día Dios cumpliría con santificarlos desde adentro. Es por esto que después de darles la promesa que acabamos de leer en Éxodo 19, lo que sigue es que los 10 mandamientos. Aquí viene algo muy importante. Ustedes van a ver lo diferente que es el día de reposo de los demás mandamientos. Veamos. Aquí estamos en Éxodo 20, capítulo 20, los versículos 1 al 17. Ahí están los 10 mandamientos. Fíjense, yo resalto primer mandamiento, segundo, tercero, vamos a ver los otros ahora. Miren cómo esos mandamientos tienen un no al principio. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni te inclinarás a ella, versículos 4 y 5. No tomarás el nombre de Dios en vano, tercer mandamiento. El cuarto mandamiento, ¿qué es lo que tiene? Tiene un no al principio. Acuérdate. Acuérdate. Y miren lo amplio, lo detallista que es Dios sobre el día de reposo en comparación con todo lo demás. ¿Lo ven ustedes? Ahí nada más hay 2 versículos o 2 mandamientos que son diferentes a todo lo demás. Todos tienen un no. Pero el cuarto y el quinto inician con acuérdate y honra. Todos los mandamientos inician con un no, a excepción del cuarto y el quinto. No son negaciones, ambos son de bendiciones. Son los únicos 2 mandamientos con promesa. Hermano, espérese. ¿Dónde el día de reposo dice que hay una promesa? Porque todos sabemos que el de honra a tu padre y a tu madre sí tiene una promesa ahí mismo. Vamos a ver ahora. ¿Cuál es la promesa del día de reposo? Vamos a verlo ahora en el tema que sigue. Sí, me da tiempo todavía. El día de reposo como señal. El día de reposo como señal. Dice Éxodo 31, del 12 al 17. El Señor habló a Moisés y le dijo: habla pues tú a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es que una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Hermanos, ¿qué usted entiende que está diciendo el Señor ahí sobre el día de reposo? Que el día de reposo es un día para que ellos sepan quién es Dios y que Dios los santifica. Ustedes están viendo el significado del día de reposo, porque si no lo vamos viendo de ahora nos vamos a perder. Eso es muy importante. Dice: por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Cuando los judíos agarran esta parte, que no haga obra alguna, pues entonces yo no puedo esforzarme para nada, yo no puedo hacer nada. Pero sin embargo, cuando Cristo llega,
y le abre el telón e intenta que ellos entiendan, ¿qué Cristo le dice a ellos? Pero ven acá, ustedes no leyeron cómo los sacerdotes trabajaban los 7 días de la semana y no violaban el día de reposo. No lo violaban y trabajaban siempre. Tienen que poner pan, tienen que echar aceite a la lámpara, trabajaban. ¿Ellos no rompían? No, lo vamos a ver ahora. Es una señal. Después que el ser humano pecó, Dios estableció el día de reposo como una celebración de gozo perpetuamente, y sería una señal por siempre entre Dios y los hijos de Israel. Una señal que une a Dios con ellos y a través del cual Dios los santifica. La palabra señal se define como una evidencia. En otras palabras, Dios está diciendo, esta es la evidencia que yo he puesto entre ustedes y yo de que yo los santifico. Miren de dónde pasó el día de reposo antes de la creación, ¿verdad? Cuando eran perfectos el hombre, por así decirlo. ¿Y qué pasó con el día de reposo después de? Se convirtió en un objeto donde Dios santificaría al hombre. Era una señal. Dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, aquí lo voy a parafrasear, entonces ustedes me serán, ¿verdad?, sacerdotes y una nación santa. Y como instrumento para el Señor hacer eso, iba a usar el día de reposo. Iba a usar el día de reposo. Ahora bien, ¿obedeció Israel a Dios? Antes del hombre pecar, el día de reposo significaba adoración, bendición y armonía para el ser humano. Después de pecar, el día de reposo se convirtió en un instrumento de santificación. Era la señal, la evidencia de que Dios lo santificaba. ¿Obedeció Israel a Dios? ¿Llegaron a ser una nación santa? ¿Pudieron reconocer el cumplimiento de las profecías? Sabemos que no. Ezequiel 20, día al 13, dice lo siguiente: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Y qué pasó? Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Entonces el Señor usaba este día como una especie de símbolo. Ellos debían entender que era un día de bendición, un día donde ellos debían adorar al Señor, no para que fueran esclavos. Nunca fue ese el propósito. Vean lo que dice ahora el Salmo 95, 10 y 11. Aquí vamos entrando ya a materia, pero ya vimos será. Salmo 95, 10 y 11 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Wow. Miren el plan que Dios tenía con el día de reposo. El día de reposo iba a hacer que el pueblo de Israel, cumpliendo, ¿verdad?, o reconociendo lo que significaba toda la ley y los mandamientos, iba a llegar un día que se convertiría en Cristo, donde ellos iban a entrar en un reposo de Dios y un reposo eterno. Lo vamos a ver, ya hoy no será, no nos va a dar tiempo, vamos a tener que hacer otra sección de esta parte. Dice, ¿cuál fue el resultado cuando Cristo vino a cumplir con la santificación de ellos? Para que ya fueran, ¿verdad?, una nación santa, y lo que ya leímos. Responde Juan 1, con 6:12, el Evangelio de Juan.
A lo suyo vino, ¿y lo suyo qué? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Entraron ellos en el reposo de Dios? No, lo rechazaron. ¿Estamos usted y yo en el reposo de Dios? Sí, progresivamente. Vamos a ver algo antes de terminar. Dice 1 Corintios 6:11. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Para qué era el día de reposo? Para santificarlo. ¿Y qué dice ahí que Cristo hizo con nosotros? Nos santificó. Eso es muy, muy, muy interesante. Entonces, tengo que entrar a un tema que es el día de reposo y el Señor del día de reposo. Vamos a ver si veo algo rápido de ese punto. Dice Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quería que estaba buscando la forma de tentar tentar al Señor, ¿verdad que sí? Vamos a la palabra de tentar. Que el Señor dijera: bueno, mira, tal mandamiento, ese es que tú tienes que obedecer. Y el Señor, Dios, hecho hombre, le dice: es que tú estás muy corto de lo que yo quiero enseñar. No, lo que yo quiero enseñar es que Dios es sobre todas las cosas. Y después de eso, lo que sigue entonces es el segundo mandamiento. ¿Cuál es? Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces después de eso continúa el tema. Cuando ellos le dicen al Señor: Señor, pues tus discípulos están cortando espigas en día de reposo. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes, por obedecer supuestamente una ley, están violando el segundo. Tú no amas a tu prójimo, déjalo que coma. Eso no es reposo, lo que tú estás entendiendo. El reposo no es un yugo. El reposo es bendición, armonía, amor. Tú puedes trabajar, tú puedes quizás hacer algo, pero que hay en tu corazón. Ese es el significado del día de reposo. Los fariseos querían ponerle una trampa. Bueno, ya eso yo lo comenté. Vamos a pasar para ir rápido. De ahí que, como el hombre era esclavo del pecado y ya no había santidad en él, la ley, que es santa, justa y buena, dice Romanos 7:12, pasó a mostrarle al hombre su estado, porque sin ley el pecado está muerto, dice Romanos 7:8. Dice también Romanos 7:14 que la ley es espiritual y el hombre es carnal. O sea, el día de reposo no era para convertirlo en carne, era aquí. Aquí adentro es que vale. Dice: ¿y qué hacía Dios en el día de reposo? Lo santificaba. Pero eso era lo que los fariseos no veían y que nosotros hoy podemos ver por el sacrificio de Cristo y porque ahora mora en nosotros el Espíritu Santo. Hay una santidad progresiva en nosotros que antes no había. Entonces, si el día de reposo era para santificar al hombre, pero ahora fuimos santificados, dice 1 Corintios 6:11, ¿verdad que sí? Y esa santificación va en progreso. Entonces nosotros estamos en un reposo progresivo hasta un día entrar en el reposo pleno y eterno de Dios. Bueno, me llevan la idea. Espero que lleven eso. Dice Mateo, no, ya eso yo lo dije, esa es la parte donde el Señor le dice al final: misericordia quiero y no sacrificio. No condenaría a los inocentes si conocieran eso. Yo soy el día de reposo, dijo Cristo. Ya para terminar,
Dice, Cristo nos hizo sacerdotes, santos y sacrificios vivos. Y por eso Él es el Señor del día de reposo. Él es el que santifica. Él es la santidad de Dios encarnada. Él es nuestro reposo. La santificación que Dios estableció hacer en el día de reposo, la hizo a través de Cristo. Entonces, mis hermanos, la semana, cuando nos toque otra vez, vamos a ver, ya yo terminé, vamos a ver si debemos obedecer el día de reposo hoy en día. Aunque yo creo que ya sabemos que no. Pero yo voy a dar más detalle aún, para que lo veamos aún más claro, una por una. Y después de que entonces, para terminar el bosquejo ya del día de reposo, vamos a ver el día de reposo como una señal profética. Ahí vamos a ir a Hebreos 4. Temamos pues de no entrar en el día en el reposo de Dios. Vamos a ver qué es lo interesante que es eso. Mis hermanos, pregunta. Yo sé que este tema es, ustedes lo vieron, no es un maíz. Tuve que sudar bastante. Pero yo sé que el Señor ha sido bueno. Pregunta, mis hermanos. Algo para traer, algo para compartir, cuéntenme. Dios nos guarde a todos. Amén, mi hermano. Llegué tarde porque quería venir temprano, pero se presentó algo ahí para hoy, pero gracias a Dios pude venir. Entonces el domingo. El domingo, sí. El día primero. ¿Qué es el domingo entonces? ¿Qué usted quiere saber sobre el día domingo? El día del Señor. No, porque usted dijo que no hay día de reposo, entonces el domingo, ¿cómo podemos interpretar? ¿Qué podemos decir que es? Recuerde que usted está hablando en este caso del día domingo en nuestro calendario y en nuestro tiempo. Hoy nosotros, habría que ir a la historia de ya, ¿verdad?, más atrás, mucho más atrás, para ver cuándo se estableció que hoy en este tiempo, el día domingo, se descanse. Yo les voy a decir una cosa. Yo particularmente, que soy ingeniero civil, yo descanso cuando yo quiera. A mí no importa de que domingo ni nada. Venimos los domingos a la iglesia porque ya es costumbre hacerlo los domingos. Y obviamente en la escritura vemos que el domingo es el día del Señor. Ahora bien, ese no es el día de reposo. No sé si me entiende, si le respondí la pregunta. Dígame, hermano. Pero hay una contradicción que viene arrastrando desde la época de los romanos con el sábado y el domingo. Se dice que el domingo lo hicieron a conveniencia. Pero yo no estoy claro en eso. Pero la parte que yo quiero preguntar, donde habla de resumido los dos mandamientos, cuando Cristo dice de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, entonces eso deja atrás los 10 mandamientos. Mire, ¿qué es lo que muestra los 10 mandamientos? Y la ley en sí, que ojo, los 10 mandamientos y la ley son cosas diferentes. Los 10 mandamientos Dios lo escribió en unas tablas y lo puso dentro del arca. Y la ley fue puesta afuera. Eso lo podemos ver más adelante. ¿Qué es lo que pasa con la ley? Por ejemplo, no matarás. La ley te dice a ti cuál es la consecuencia de que tú matas de distintas formas. ¿Qué es lo que Dios quiere con la ley? Y eso lo explica Pablo en Romanos. Después que el hombre peca, él sabe que matar es malo. Moralmente lo sabe, no tiene nadie que decírselo. Ahora Dios pone la ley primero para que él sepa lo que es contrario a la santidad. Matar, no mates, que es malo. Está escrito ya, tú no puedes hacerlo. Ahora, toda la ley y todos los mandamientos eran el carácter santo de Dios, que se resumen en dos sencillas cosas. Si usted ama a su prójimo, ¿usted lo va a matar? No. Entonces toda la ley
Todo eso se resumió en esos 2 mandamientos. Y Dios vino y se lo puso a usted en el corazón. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Ya usted no tiene que ir a ver la ley, ni los 10 mandamientos. Usted lo tiene dentro de usted. Ya usted no tiene que regirse por ley y ni por nada de eso, porque es que no, es que Dios nunca quiso que el hombre tuviera un yugo sobre sus hombros, no, era que fuera santo para él. De hecho, si Dios no pone el día de reposo, el hombre iba a ser como un buey para adelante todo el tiempo. Y Dios hace el día de reposo, sabiendo que en un futuro, porque el hombre iba a pecar y Dios lo sabía todo, establece de que un día se iba a cumplir en Cristo tanto los sacrificios, tanto la sacerdotización de nosotros, que somos sacerdotes, le servimos a Dios. Ya no hace falta un templo, no hace falta nada de eso. Usted y yo somos sacrificios ¿qué? Vivo. Ya no tenemos que matar un animal. ¿Cómo yo me sacrifico diariamente siendo santo para Él? Entonces, ¿para qué voy a ver la ley si ya la tengo aquí? ¿Me entendió, mi hermano? ¿Seguro? ¿Eh? Sí. 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 Ellos no entienden o no quieren aceptar lo que está claro. Porque déjeme decirle algo, lo que yo acabo de decir está en la Biblia clarito. Sencillo. ¿Quién es el que quita las vendas? Es el Espíritu Santo. Nosotros le podemos a ellos predicar y orar por ellos, pero hasta que el Espíritu Santo no haga la obra, van a seguir ciegos y van a tener mucho arrastre. Por ejemplo, y esto es algo muy chocante y muy duro, cuando leemos Apocalipsis, dice que los que se levantan contra la Nueva Jerusalén son tantos los perdidos como la arena del mar. Mi hermano, ¿usted sabe lo que está diciendo ahí? Son pocos los que se van a salvar. Son pocos. Tratemos de estar dentro de los pocos. Y dar gracias a Dios, muchas gracias de que nos abrió los ojos. Porque exactamente, que lo vamos a ver en hebreo. Procuremos entrar en su reposo. Lo que ahora ya no pasamos. Miren, el Señor quería que ellos llegaran a la tierra prometida, pero todo era simbólico, era algo para que ellos vieran el futuro. Cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, yo les voy a dar reposo a ustedes. Si vemos la historia, sabemos que Josué cuando llegó tuvo que dar 7 vueltas, derrumbar el muro de Jericó, tuvo que durar un tiempo larguísimo. No tuvieron el reposo que Dios quería, porque el reposo de ellos era Cristo cuando llegara. Ese era el punto culminante de todo. Pero ellos, lamentablemente, como vimos en Ezequiel, no lo hicieron. Ahora, eso sí, aunque la gente desde el pacto, ¿verdad? Américo, dicen que tanto la iglesia como Israel es lo mismo. Yo no creo eso. Israel tiene promesas directas para ellos. Ay de mí decir que Israel ya está perdido. No, muy clarito. De las 12,000 de cada tribu. Entonces hay un plan exclusivo para Israel. De hecho, un día podemos ver también Daniel, las 70 semanas de Daniel y eso. Exactamente, porque el plan era, ¿verdad?, que Israel, que fue el pueblo escogido, fuera modelo con Cristo y todos los demás que creyeran se unieran, ¿verdad?, a Cristo todo. Pero ¿qué pasó con Israel? Se apartó. Ahora tiene su promesa para ellos, seguro. Bueno, mis hermanos, hemos terminado.